Y por otro lado, lo que hacemos con lo que traemos de fábrica. Uno tiene límites. Lo que traes de fábrica es eso, el color de tus ojos, ser más alto, ser más bajo. Lo otro, lo que haces con eso, no tiene límites, es lo que a vos se te cante hacer. Y eso es un mensaje no solo científico, sino recontra esperanzador, que no hay límites a lo cultural, a lo social, a lo que hagas con lo que trajiste de fábrica. Entonces estuve hablando durante este buen rato del cerebro, de nosotros, de las ideas, un poco de esto que somos, un poquito de la creatividad. Y en realidad la charla fue toda sobre el cerebro, porque el cerebro es eso. El cerebro es lo que somos, lo que pensamos, lo que decidimos, nuestras emociones, pero no definí el cerebro, porque es imposible definir el cerebro para un neurocientífico. Necesitamos gente mucho más sabia de nosotros, por ejemplo, los poetas. Y les quiero regalar entonces una definición del cerebro por una gran poeta, Emily Dickinson, que dijo algo maravilloso. El cerebro es más amplio que el cielo y más ancho que el mar. Y ahí entra todo. Entramos nosotros cuando estamos enamorados, cuando estamos tristes, cuando sonreímos, cuando estamos cansados. Entra un auditorio lleno de un público fantástico y entra hasta un 105 cumpleaños del diario Río Negro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Como les decía antes, si quieren charlar de algo, preguntas o comentarios o lo que fuera, ahora, o yo me quedo un rato, o lo que tengan ganas, encantadísimo. Sí, dale. Ahí te dan un micrófono justo, mira. ¡Qué nivel! Yo soy Ariana Datri, primero me presento. Soy psicóloga y docente en el Instituto de Formación Docente número 4 de Educación Especial. Hago un breve comentario y después la pregunta. Formo parte de un equipo que coordina una materia en la que abordamos todas estas cuestiones desde la mirada de las neurociencias para poder pensar el proceso de aprendizaje y estrategias de enseñanza. Y en el último tiempo nos hemos encontrado con muchísimos artículos que circulan en las redes sociales y distintos medios de comunicación que critican a las neurociencias. Es la envidia. ¿Viste cómo son? Porque sostienen que son reduccionistas o que están vinculadas a miradas que etiquetan en relación a los diagnósticos o la medicalización de la mano de la industria farmacéutica. Y yo quiero saber qué postura tenés en relación a estas críticas que se le hacen a las neurociencias y tu opinión acerca de llevar las neurociencias a la escuela. Está muy bien el comentario y la pregunta. En principio, las neurociencias no son nada, ni malas, ni buenas, ni gordas, ni flacas, ni nada. Los que son algo son los que las implementan, científicos, docentes, economistas o lo que fuera, tendrán intereses o no. Entonces, criticar la ciencia desde ese punto de vista, filosóficamente no tiene mucho sentido, pero eso es algo menor. Es cierto que las neurociencias están de moda, y de hecho el prefijo neuro está en todos lados, hay neuro todo, hay neurofútbol, neurohelado, neuro lo que se les cante, ¿sí? Es más, si ahora hace, no sé, 30 años para irte de Levante necesitabas una pipa y hablar de psi, y ahora es neuro, Starbucks, antes era un bar, ahora tenés que ir a Starbucks. Y de hecho hay excesos en ese sentido. ¿Neuro qué? Hay neuroeconomía, neuromarketing, neuroeducación, que es la aplicación de algunos conocimientos de las neurociencias a la educación. Es un área muy reciente, si bien las ideas son muy viejas, la aplicación es muy reciente. Las críticas son fundadas si uno piensa que puede reemplazar a la educación con una serie de técnicas de las neurociencias o técnicas de lo que se te cante. Eso es imposible. La educación formal es irreemplazable y el profe y el maestro son irreemplazables. Pero lo interesante es poder echar mano a alguna de estas herramientas. Por ejemplo, herramientas que te tienen... ¿En qué trabajo yo? Yo les decía, yo trabajo con el reloj biológico. Una de nuestras preguntas tiene que ver con el horario de clases, particularmente en la escuela secundaria. Los adolescentes son típicos búhos, son bichos nocturnos, y no es cultural solamente. Uno piensa, claro, es cultural, se van a bailar a cualquier hora, o chatean o lo que fuera, se acuestan a las 3 de la mañana y después andan a levantarlos. Es cierto, pero ¿por qué hacen eso? Porque su reloj está corrido hacia más tarde. Por lo tanto, que el colegio secundario empiece a las 7:30 de la mañana o lo que fuera es una estupidez.
Cada vez que decimos esto en la escuela salimos en andas, los pibes, viva la ciencia. Pero bueno, eso es una aplicación posible. Aplicaciones que tienen que ver con los métodos de lectura. ¿Sí? Los expertos en lectura todavía no se ponen de acuerdo en si hay que hacer una lectura analítica, letra por letra, o una lectura que tenga que ver con más holística, con el conjunto de una palabra. Las neurociencias trabajan en eso y te pueden recomendar en qué ocasión ir en un sentido o en otro. Las neurociencias también te pueden decir cuánto podés guardar en la memoria. Uno puede guardar 7 ítems en la memoria, en promedio, por supuesto. Estudiar otras cosas de memoria, ¿para qué? ¿No? También las neurociencias te pueden decir que la memoria es necesaria. También está muy de moda decir en tiempos de Internet, ¿para qué aprender de memoria? Y si no aprendes las tablas de multiplicar de memoria, olvídate, no te sirve Internet. Por lo tanto, también te ayuda un poco una mirada neurocientífica. Entonces, la crítica, en el sentido de estos nos vienen a pasar por encima, sería real, pero nadie tiene esa intención, al menos yo creo que nadie tiene esa intención. Lo que tenemos que encontrar es un punto en común para que algunas de estas herramientas que tienen que ver con la atención, con la concentración, con la memoria, con los horarios, con la creatividad, etcétera, puedan ser aprovechadas por el docente, que es el que sabe cómo aplicarlas. El neurocientífico no tiene idea, no se puede meter en el aula a hacer cosas, pues no sabe. El docente sí. Lo que tenemos que encontrar es esa oportunidad de la charla entre ambos mundos para aplicar esas herramientas. Por eso, las críticas me parece vienen un poco del susto de ¿y para qué servimos entonces ahora los docentes si va a haber programas que todo se va a aprender con la compu o lo que fuera? No, jamás va a pasar eso. Y a eso estoy bastante convencido. Y es muy reciente, hace 15 años apareció un paper muy importante, se llamaba Neurociencias y Educación, un puente demasiado lejos, que es lo que decía que vamos a ver de todo sobre el cerebro, los mecanismos de la memoria, pero eso nunca va a llegar al aula. 15 años más tarde está empezando a llegar al aula, y empezando recién. Si encontramos canales de diálogo, estoy seguro de que va a ser para bien común de ambos. Lo loco es que ustedes no ven que ya hay un montón de comida servida ahí, ¿sí? Y yo sí. Sí. Por acá hay una pregunta, sí. Bien, repito la pregunta, sobre la neurociencia y la psicología. En principio hay que preguntarse de qué psicología, ¿sí? La psicología en Argentina es eminentemente clínica. Las escuelas de psicología son para gente que quiere dedicarse a la clínica psicológica. Dentro de la clínica psicológica se especializan en un par de escuelas, psicoanálisis, etcétera, etcétera. Pero eso no es una buena definición de psicología. Psicología es el estudio del comportamiento, humano o de otros. Acá muy de a poco está empezando a haber psicología experimental en algunas universidades, no en todas, y ahí los puntos en común son inmediatos. ¿Qué pasa con lo que entendemos en Argentina como psicología? La psicología clínica, la del psicólogo, vos te lo imaginás como una persona que vive con un diván a cuestas, más o menos. Parece haber un abismo, sin embargo el abismo es ficticio. Y hablemos no de psicología, sino de lo que cualquier argentino de ley entiende por psicología, que es psicoanálisis, ¿sí? Básicamente es una psicoterapia que se basa en la palabra propia del paciente y del terapeuta, pero claro que hay un punto en común con la neurociencia. El sustrato de todo tratamiento que modifique la conducta es el cerebro. No es un sustrato inmaterial. Uno no está cambiando el alma o el espíritu porque eso no existe. Al menos científicamente uno tiene que asumir que eso no existe, más allá de las creencias. Me estoy refiriendo a la asunción científica. Y el sustrato de un tratamiento, llámalo psicofarmacológico, tratar con pastillitas que cambien la charla entre neuronas, también es el cerebro. Y cuando se han hecho experimentos con eso en cuestión, se llegó a esa conclusión. Hay un experimento hace mucho tiempo con pacientes deprimidos que la mitad seguían un tratamiento psicoterapéutico. No me acuerdo si psicoanalítico, no me acuerdo eso. La otra mitad con antidepresivos. Y en la proporción de pacientes que habían sido no curados, pero el tratamiento había sido exitoso, como los síntomas habían desaparecido o se habían desvanecido, las imágenes cerebrales eran iguales. Quiere decir que a través de la palabra o a través de pastillitas de colores, trataste el mismo sustrato, que es el cerebro. Si nos ponemos de acuerdo en eso, podemos charlar. Ahora, sí, un psicoanalista clásico dice, no, yo no trato cerebros. Sí, estoy exagerando muchísimo, por supuesto. Yo trato algo que está en la relación entre el paciente y el mundo, algo inmaterial. Ahí no tenemos de qué agarrarnos para charlar, son mundos diferentes. Por supuesto que uno es su cerebro y el mundo y el ambiente, y hay una interacción permanente. Pero la palabra modifica el cerebro.
Entonces, si nos ponemos de acuerdo con eso, estamos hablando de lo mismo, abordado por enfoques diferentes. Y yo, por último, abogaría porque la psicología en Argentina fuera un poco más amplia. No se tratara solamente de psicología clínica. Que en la psicología también se preguntara las mismas cosas que nos preguntamos los neurocientíficos y viceversa. Que los neurocientíficos tengamos alguna idea de las preguntas de la psicología históricas, no solo Freud, ¿sí? Mucho más antiguas también, para poder llegar a puntos en común. Poco a poco están apareciendo, cada vez hay más debates que terminan siendo amigables entre neurociencia y psicología, en Argentina sobre todo psicoanálisis, y empezamos a encontrar puntos en común. Así que soy optimista en ese sentido. Claramente la incorporación de lo digital y la cantidad de pantallas que consumimos permanentemente, no tenemos un tiempo histórico como para poder analizar qué pasa en el cerebro, pero... pero hay mucha investigación. Sí, la pregunta es sobre las pantallas y el cerebro, básicamente. Hay mucho. En principio, algunos efectos directos. Lo remito a mi investigación, de nuevo, yo trabajo en el reloj biológico, y el reloj sabe qué hora es porque hay luz. Y resulta que la luz de las pantallas, los LEDs azules, que son los de la tele, las tablets, las compus, le dice al reloj es de día. Por lo tanto, el peor compañero de cama que podemos tener es una pantalla. Un teléfono, una compu, incluso la tele. Porque el reloj está diciendo, y todavía es de día, que esté despierto, y al día siguiente anda a despertarte. Eso es algo recontraprobado y que no sé cómo vamos a hacer para tratar. Tu pregunta me parece viene más por otro lado, viene por la adicción a múltiples fuentes de estímulos, múltiples tareas, etcétera, sobre todo en los jóvenes, ¿sí? Que están con el celu y viendo tele, tiene tele casinado, con la compu y escuchando por los auriculares, etcétera. De eso sí, hay un grupo en Buenos Aires, en la Universidad de Itela, está Ceci, bueno, ese grupo de Mariano Sigman, Cecilia, no me acuerdo el apellido, Cecilia Calero, que estudia eso bajo la hipótesis de, tenemos un nivel de atención o de concentración fijo, por acá, ¿sí? ¿Qué pasa si ese mismo nivel de atención lo dedicas a esto, a esto, a esto, a esto, a esto? ¿Es el mismo nivel que le puedes dedicar a la compu, a la tablet, al teléfono? No, se divide. Por lo tanto, tu desempeño frente a la multitarea necesariamente es menor. ¿Sí? Al mismo tiempo, todavía no sabemos cuál es el límite del cerebro. ¿Sí? Si podemos seguir agregándole funciones o no. Por ahora nadie se murió de hacer multitasking. Y salvo casos muy extremos, la gente no siente que está rindiendo menos. Si vos haces muchas cosas, todo por el contrario, te decís, soy un capo, ¿sí? Mientras estoy haciendo el licuado de banana, estoy chateando con tal y estoy resolviendo la ecuación de Einstein en la computadora. Pero sin embargo, Cecilia demostró que no es así, aunque nuestra sensación es que todavía me la banco, ¿sí? Sobre todo en los jóvenes. Si vos a un joven le decís, no, para, si tenés que estudiar, estudiá, apagá la compu, te dice, no, yo estudio con la compu prendida, ¿sí? O sea, lo que no hay seguramente son efectos irreversibles. No hay nada en los trabajos pocos que hay con imágenes cerebrales, no hay nada irreversible que uno pueda decir es parecido a una lesión, ni mucho menos, y hay mucho ejercicio por hacer todavía. Y lo otro, algo interesante es, yo hablé en algún momento de la regla de las 10.000 horas. ¿Sí? Se supone uno es capo en algo cuando trabajó 10.000 horas en algo. Los Beatles tocaron 10.000 horas entre Hamburgo y Liverpool antes de ser los Beatles. Steve Wozniak habrá programado 10.000 horas antes de inventar la Mac. ¿En qué son expertos los pibes que se la pasan 10.000 horas en videojuegos? ¿Son expertos en League of Legends? ¿Son expertos en Minecraft? No, hay una investigadora, se llama Jane McGonigal, que tiene una teoría interesante, que dice, primero hay efectos positivos de los videojuegos, por ejemplo, el tiempo de reacción mejora muchísimo con el entrenamiento, la corteza motora, si uno tiene que estar tiqui, 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 se desarrolla más, efectivamente. También hay efectos nocivos, porque uno está frente a una pantalla un montón de tiempo, comiendo porquerías, todo lo que se les ocurra. Pero ella dice que los pibes que se la pasan tanto tiempo en videojuegos tienen una visión épica de la vida. Una visión con héroes, con que hay que resolver una misión, etc. Y dice, apliquémosla. Pongamos un videojuego en el cual hay que solucionar el problema del agua en el mundo, qué sé yo. Y entonces tenés que hacer tuberías y negociar con este y con el otro. Ya lo está poniendo un poco a prueba con algunos juegos en Estados Unidos y dice que es útil.
veremos qué pasa más adelante, pero es un problema interesante. ¿Qué pasa con la adicción a videojuegos que tienen los jóvenes hoy en día? Nosotros tendríamos otras adicciones, posiblemente. No a videojuegos porque no existían, que ni es de mierda, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿qué pasará con eso? Esta mina propone, está todo bien, no se preocupen, los pibes van a saber resolverlo. Buenas noches. ¿Dónde? Yo soy... Buenas noches. Perdón, sí. Yo soy Lucas Zapata, soy estudiante de coach ontológico. A mí me surgió, me gustaría poder saber tu mirada sobre esta cuestión de esta interpretación que por lo menos transité en mi juventud y a nivel estudio, esto de las ciencias duras y las ciencias blandas, estas cuestiones opuestas, y que en algún momento por ahí han venido a mi memoria en esta charla que nos has compartido. Diste algunos ejemplos de unión. No sé, yo soy una persona ciega, me imaginé dos mundos unidos y bueno, creí que era importante, o por lo menos consideré que preguntarte cuál es tu mirada, si crees que la neurociencia puede ser un puente en el cual nos podemos transformar y desarrollar como mejor sociedad, en este caso con las ciencias duras y las ciencias blandas, con este caso de Boca o River, blanco o negro. Está muy bien, gracias Lucas, está muy bien la pregunta. Es Cerati, ¿no? Adorable puente se ha creado entre los dos. A ver, mi respuesta energúmena sería, hay una sola ciencia y son las ciencias duras. Y me voy. Mi respuesta más real es, la charla fue de ciencias naturales, que es de lo único que yo puedo hablar, o sea, dentro de las llamadas ciencias duras, pero como bien decís, es una separación completamente ficticia. Desde los objetos de estudio, todos queremos entender la naturaleza incluyendo a los humanos, incluyendo las relaciones entre los humanos. Lo que son distintos son los abordajes, ¿sí? En las ciencias sociales, muchas veces no es que no quieras, no podés hacer experimentos. No podés agarrar dos países, ¿sí? Y a uno decir, estos se mueren de hambre por 5 años y esto le doy un montón de comida. Y después veo. ¿Sí? Bueno, obviamente eso es algo reñido con la ética, estoy exagerando, por supuesto. Por lo tanto, muchas veces en las ciencias llamadas blandas no tenés la posibilidad del abordaje experimental. Pero tenés otros abordajes, tenés experimentos de pensamiento, tenés interpretaciones, etc. Y estoy muy de acuerdo con lo que vos proponías. Las neurociencias actuales, no las neurociencias históricas, son un buen punto de relación entre ambos mundos. ¿Por qué digo esto? Porque históricamente las neurociencias eran una parte de la biología, eran estudiar un tipo de célula particular, las neuronas, la glía, otras células están por ahí, un órgano en particular, el cerebro, los nervios, etc. Y bueno, ¿qué pasa si le pongo más de esto, si lo estimulo, si le saco, lo que fuera? Y eso era como estudiar biología en cualquier otro tejido. Hoy en día, la neurociencia cognitiva, que es de lo que yo hablé en este rato, o sea, la neurociencia de cómo conocemos, cómo somos, necesita ser interdisciplinaria. Necesita que trabajen biólogos, médicos, pero también físicos, también filósofos, también gente de computación, en algunas preguntas también sociólogos, y efectivamente estoy de acuerdo con lo que vos proponías, que podría ser un buen punto de interacción para múltiples ciencias y que se acabe una distinción estúpida entre duras y blandas que se inventó porque sí. Después hay otras diferencias, no solo la metodológica, la de evaluación, ¿sí? Cómo se evalúa un científico de las llamadas duras por 2 papers, ¿sí? Cuánto publicó, dónde lo publicó, etc. En cambio, a uno de las llamadas ciencias blandas, y no podés hacer solo eso, tenés que ver también qué interpretó, con quién discute, etc. Es más subjetivo por ahí el análisis. Y por eso es que se pelean tanto las comisiones de evaluación en las universidades, en el CONICET, etc., pues no se pueden poner de acuerdo. Pero me quedo con lo que vos sugerías, que las neurociencias pueden ser un buen lugar para aglutinar estas diferencias, muchas veces sutiles, entre las llamadas ciencias duras y blandas. Pregunta. ¿Cómo se explica la capacidad de almacenamiento del cerebro durante toda una vida? Porque es inmenso. Sí, no, es clarísimo, sí. De muchas maneras. La primera, si yo fuera completamente honesto, la respuesta es la del bostezo. Pero como no voy a ser completamente honesto,
el problema de la memoria y el aprendizaje, dónde están, dónde se guardan, etc. En principio, uno puede pensar que la memoria es un lugar en el cerebro. Y no es tan así, porque en la mayoría de los casos no hay algo que uno pueda sacar y se saca la memoria. Sí, hay algunas lesiones puntuales que pueden causar amnesia, pero no necesariamente porque sea un lugar, sino porque sea parte de un circuito. La memoria es un circuito, es una charla entre neuronas que está ahí dando vueltas, a veces en forma consciente, en la enorme mayoría de los casos en forma inconsciente, pero está guardada y uno la puede recuperar con ciertos estímulos o de ciertas maneras. El asunto es, primero, que hay otro mito del cerebro humano que es, dicho en términos criollos, sería neurona que para, neurona que cierra. O sea, en el cerebro adulto humano no hay nuevas neuronas. Y eso es mentira. Nosotros hoy sabemos que hay neurogénesis en el cerebro adulto y aparición de nuevas neuronas durante toda la vida. No en todo el cerebro, en determinadas áreas en particular. Pero más importante que eso es que el cerebro, aunque no aparezcan muchas nuevas neuronas, cambia todo el tiempo, es plástico. Y en esa plasticidad, en esos cambios muy sutiles, yo tengo 2 neuronas acá, ¿y qué quiere decir con un cambio? Que como que esta le cabecea un poquito, y eso ya es un cambio. Y esta dice, bueno, eso pasa todo el tiempo y ahí se codifican las memorias. Y con la enorme cantidad de neuronas que tenemos, la enorme cantidad de circuitos y de sinapsis, de charlas neuronales, la capacidad es enorme, ¿sí? De hecho, vuelvo a la primera respuesta. La respuesta es no sabemos, pero va por ese lado. Va por el lado de se guardan en circuitos que van ahí dando vueltas todo el tiempo. Pero hay tantas posibilidades de circuitos y de charlas que se puede guardar de todo, ¿sí? No todo se guarda, sin embargo. Las cosas irrelevantes, ¿sí? Por ejemplo, si yo ahora les digo mi número de teléfono, ¿sí? Y ustedes lo van a acordar por unos segundos, pero a menos que les sea relevante ese número de teléfono y lo repitan muchas veces, se lo olvidan para siempre, no queda en el inconsciente. Pero otras cosas sí, que son relevantes, te quedan ahí guardadas. Y de hecho hay muchos tipos de memorias. Y esto lo sabemos, mi neurólogo favorito es un tipo que se llamaba Oliver Sacks. Si no lo conozcan, conózcanlo, era un genio el tipo. Y él dijo, la palabra favorita de la neurología es déficit. ¿Por qué? Porque casi todo lo que sabemos del cerebro es de cuando anda mal. Cuando hay una lesión, un trauma, una ACV y perdemos una función. Y sobre eso sabemos mucho sobre memoria. Gracias a la amnesia sabemos mucho sobre memoria. Y por ejemplo hay 2 tipos fundamentales de amnesia. Amnesia para atrás. Quiere decir que si yo tengo hoy un accidente y tengo esa amnesia retrógrada, me olvido de todo lo que pasó en mi vida de acá para atrás. O bien amnesia para adelante, amnesia anterógrada. A partir de hoy no puedo establecer nuevas memorias. Me acuerdo de todo para atrás. Pero si me presentan a alguien hoy, mañana no tengo idea de quién es. ¿Sí? Esas son preguntas que están abiertas, cómo funcionan esos 2 mecanismos. Sin embargo, la enorme capacidad se debe a esta plasticidad de cambios muy sutiles de charlas entre neuronas que pueden almacenar de todo, de tanto número que tienen. Perdón, pero no te entendí nada. Bien, vamos de nuevo. Bien. Bajarlo un poquito el nivel científico. No, Yo no, lo que no, quiero no saber es escuché. otra cosa. ¿Qué capacidad de almacenamiento tiene? ¿Cómo se explica la capacidad de almacenamiento del cerebro durante tantos años? Yo me acuerdo, tengo 68 años y me acuerdo cuando mi abuelo se estaba muriendo y yo charlaba con él. A los 2 años, yo tenía 2 Porque años. fue relevante para tu cerebro. O sea, las memorias que se recuerdan son las relevantes, las que emocionalmente dejan una marca. ¿Y cómo es? Porque tenés tantas, pero tantas neuronas y tantas posibilidades de modificaciones de la charla entre las neuronas que todo entra. Algunas cosas, como no todo entra en acordarte permanentemente, algunas cosas están guardadas en cajones, pero están ahí. Y el estímulo adecuado puede hacer que abras ese cajón y saques el recuerdo. ¿Por qué? Por una cuestión de fuerza bruta, de números astronómicos, de la cantidad de células, de la cantidad de combinaciones de charlas que puede haber. ¿Mejor? Mazo. Sí. Algo que tenga que ver. ¿No se escuchó? Perdón. Sí, ahora lo puedo repetir. Si no En se todo escuchó, lo sí. que hemos estado escuchando, charlando, cada uno elaborando, yo veo que la palabra emoción, sentimientos, no aparece en ninguno de los tips, en ninguna de tus explicaciones, y me gustaría saber si esto tiene alguna importancia. Para mí, mucha, pero bueno.
Es que Vos los científicos, lo vas a explicar los científicos mejor. somos tipos duros. Hasta la vista, baby. Las mujeres somos tipas duras también. No, está muy bien la pregunta, por supuesto. Es un recorte que yo hice en la charla, pero de nuevo. Lo primero que puedo decir es que son funciones cerebrales, ¿sí? No son funciones del corazón, ¿sí? Lo que pasa es que el cerebro actúa sobre todo el cuerpo. Por ejemplo, uno podría definir el amor como un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la frecuencia respiratoria, la sudoración, etc. Y todo eso está controlado por el sistema nervioso. Por lo tanto, tiene que ver con el cerebro. Hay circuitos del cerebro que se ocupan específicamente de las emociones y distintos circuitos para distintas emociones. Algunos están muy conservados. ¿Qué quiere decir? Que son muy parecidos a lo largo de muchos animales. Los más instintivos son de los más conservados y el más instintivo de todos es el miedo. El miedo es más o menos la misma respuesta en todo bicho, al menos en todos los mamíferos, ¿sí? Es una respuesta que se siente. ¿Dónde sienten el miedo? Si uno hace y se asusta, ¿dónde lo sienten? En la panza, ¿sí? Todo el mundo lo siente en la panza. ¿Por qué? Porque el cerebro controla, por un mecanismo complejo, la secreción de hormonas de la glándula suprarrenal que está por acá atrás y se sienten en la panza, ¿sí? Y eso está tan conservado, evolutivamente nos hizo sobrevivir. Si tuvimos miedo y salimos rajando, en lugar de ser curiosos, a ver, ¿qué es este fueguito que está acá? ¿Sí? Nos salvamos. Entonces, evolutivamente, el miedo es una emoción recontra primitiva y surge del cerebro. Otras emociones también son importantes. El amor romántico, que no sabemos si existe en los animales, es como si existe el amor filial en los animales, la necesidad de una madre de estar con su cría, y seguramente tenga alguna función evolutiva que hizo que nuestro cerebro se adaptara al amor romántico. La alegría tiene que ver con un circuito del cerebro que busca placer. Nuestro cerebro es un cazador de recompensas. Si yo a vos te pongo enfrente una zanahoria y un chocolate, y tu cerebro no va a tener que pensar demasiado para ir hacia el chocolate, porque le causa placer, ¿sí? Y eso es el mismo circuito que se activa durante la alegría. Entonces, respuesta corta. No lo mencioné por un recorte de la charla, pero está todo metido en circuitos cerebrales que a su vez tienen función sobre todo el resto del cuerpo. Hacen que el corazón lata más rápido o más lento, que los pelos de la piel se separen o no se paren, etc. Pero todo controlado por el cerebro, independientemente en cada uno de nosotros, porque acá hay 500 cerebros diferentes con una historia diferente que responden al mundo de una manera diferente. Sí, al respecto... ¿Dónde? Perdón. ¿Dónde estás? Yo estoy acá. Ah, sí. Sí, no sé si al respecto. Creo que cuando hablaste de los dos hemisferios y de uno con una carga emocional más importante, una función emocional más importante, yo lo que pensaba era si en ese hemisferio es donde se ubica todo lo referido a inteligencia emocional. Cuando se habla de inteligencia emocional, se habla mucho así de entre casa, digamos. Hablar de inteligencia emocional, por ahí aparece como, digo yo, patrimonio de unos pocos, por ahí los equilibrados, dicen algunos, los más inteligentes en los modos de actuar. La inteligencia emocional es innata. ¿Hay algún lugar donde la gente pueda ir y decir, bueno, desde hoy hago este curso y soy más inteligente? ¿Cómo es eso? Es un concepto de la psicología, no de la neurociencia. Por lo tanto, no puedo decirte hay un lugar del cerebro que tiene que ver con la inteligencia emocional, ni siquiera con la inteligencia. La inteligencia vos la podés medir en laboratorio. Puedes hacer test de inteligencia, IQ y todo lo que fuera, pero tal vez no tenga nada que ver con lo que pasa en la vida real de esa persona, ¿sí? Y no tenemos un buen test para medir estas múltiples inteligencias, según Goleman, en campo. Se miden en el laboratorio y es un concepto de psicología y no de neurociencias. Había una pregunta por ahí y es algo sobre lo que todavía no nos hemos puesto de acuerdo. Un neurocientífico no te va a hablar de inteligencia emocional, pues no la puede definir, no sabe qué es. Un psicólogo sí, porque hace un test o charla con la persona o lo que fuera y dice, bueno, de acuerdo a mi escala o al estándar, esta persona es inteligente emocionalmente. Por lo tanto, no te puedo contestar desde la neurociencia. Supongo que un psicólogo podría contestarlo de otra manera, diciendo cómo ejercerla, qué tipo de juegos, qué tipo de aprendizajes hacer. Pero desde la neurociencia no se me ocurre nada concreto, dado que no es un concepto que haya venido del estudio del cerebro. Es un concepto que ha venido del estudio de la conducta, o sea, del reino de la psicología. Qué bien que esa fe, ¿no? ¿Qué Acá. tal? Yo
¿Dónde? Quería- ¿Dónde? Ah, sí. Buenas tardes. Hola. Te quería consultar, ¿qué rol, qué protagonismo cumple el cerebro cuando el cuerpo enferma, principalmente en enfermedades terminales o degenerativas como el cáncer, el Alzheimer? Digamos, uno se pone a pensar y dice, bueno, el cuerpo es perfecto, funciona todo, todos los circuitos funcionan perfectamente y estas realidades pasan continuamente y ahí, ¿qué rol juega el cerebro en esos casos? A ver, si entiendo bien, va a depender muchísimo de que esa enfermedad sea una enfermedad cerebral o no, ¿no? Porque una cosa es tener conciencia de la propia enfermedad, si vos tenés un trastorno periférico corporal y el cerebro es muy consciente de eso. En algunos trastornos cerebrales, por ahí el cerebro no se da cuenta de lo que está pasando. Entonces, tenés que separar mucho en esto. No sé si tu pregunta va por ese lado, va por el lado, llamémoslo psicosomático, de cómo el cerebro puede influir en la calidad de vida de un paciente que ya está enfermo, muchísimo. Pero de nuevo, no por algo espiritual, por algo mágico, por algo etéreo, sino porque el cerebro controla a través de determinados efectores al sistema inmune. ¿Sí? El sistema inmune no está aislado del resto del cuerpo, sino que tiene unas órdenes del cerebro para que se secreten determinadas hormonas, para que se activen tales células o lo que fuera. Por lo tanto, una persona, ponele, con depresión, se infecta más, pues su sistema inmune está deprimido también, ¿sí? Usamos la misma palabra casualmente. Entonces, si tu pregunta viene por el lado de cómo el cerebro puede influir en la calidad de vida de un paciente, terminal o no, muchísimo. Pero no cabe duda de que puede afectar muchísimo. No sabemos cómo, no sabemos. De nuevo, es un problema de la psicología, no de la neurociencia, porque hay personas más resilientes, personas que pueden mantener un estado de ánimo y eso ayuda en la curación o no. Lo que sí podemos afirmar es que ocurre, no es magia, es que el cerebro, al controlar al corazón, al controlar a la médula adrenal, al controlar a la línea inmune, etc., hace que el cuerpo funcione de una manera o de otra, responda a un tratamiento de una manera o de otra y se cure más rápido o menos rápido. Repito la pregunta, la relación entre la mente y el cerebro. A ver, si yo fuera un dirigente socialista, me pararía en una caja de manzanas acá y diría, la mente y el cerebro son lo mismo, compañeros. Porque es así. La mente, gracias. La mente es, lo que entendemos como mente es una expresión de la actividad del cerebro, es un epifenómeno del cerebro, no está separado, no lo comprendemos, todavía no sabemos exactamente qué es el pensamiento o la imaginación, pero vamos en camino. Tenemos la obligación de pensar es un objeto, el resultado de un objeto material como el cerebro. No es algo separado, no hay un dualismo mente-materia o mente-cerebro. La mente es una actividad particular del cerebro. Que no sepamos del todo cómo funciona no quiere decir que no sea la forma de abordarlo, al menos desde la neurociencia. Te hago una pregunta acá de este lado. Vos estuviste hablando como que el cerebro es un solo órgano, ¿no? Yo he escuchado también otras versiones de otros neurocientíficos que hablan de que nosotros tenemos 3 cerebros, ¿sí? Un cerebro en la cabeza, un cerebro en el estómago y un cerebro... No digas. Contame cómo lo interpretás vos. Es una cuestión anatómica. Hay distintas formas de clasificar el sistema nervioso. Una es de acuerdo a dónde está, ¿sí? Y efectivamente hay una parte del sistema nervioso que se llama sistema nervioso entérico. Entérico quiere decir del sistema gástrico, ¿sí? Entérico quiere decir del intestino particularmente. ¿Por qué? Porque hay neuronas en el sistema gástrico tapizando las paredes del estómago y del intestino que pueden ser autónomas del cerebro. ¿Sí? Pueden funcionar, si entra comida al estómago, dicen, entró comida, hay que batir. Digámosle al músculo que hay que batir, aunque el cerebro no les diga nada. De ahí viene ese concepto de los varios cerebros. Hay otros conceptos que son anatómicos, hay otro concepto de 3 cerebros que tiene que ver con algo evolutivo. La parte más interna del cerebro es la más conservada, que es la misma que tienen los reptiles, etc. Después la parte un poco más afuera la tienen solo los mamíferos y la parte de más afuera de todo la tienen solamente los primates. Así que depende, es una forma de clasificar nada más. Yo no quiero ser maleducado, pero puede ser que tenga que tomar un avión pronto. Ah, sí. Si hay alguna pregunta más, hagamos una más y me tengo que rajar. Es el mito del 10%. ¿Sí? Utilizamos solo el 10% del cerebro. Es un mito, absolutamente. Usamos todo el cerebro, si no, no tiene sentido. No lo usamos todo al mismo tiempo. ¿Sí? Podrías imaginarte el cerebro como aterrizar en una ciudad de noche.
que está oscuro, pero se prenden y se apagan luces aquí o allá. De hecho, durante el sueño se prenden un montón de partes del cerebro que no se prenden en la vigilia. Así que es un mito, no sabemos bien de dónde viene, el 10% porque usamos el 100% del cerebro. No, eso no tiene que ver con cuánto cerebro uses, sino con cómo lo uses o cómo resolver determinados problemas. No es cuantitativo. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por las preguntas también. Gracias.